Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya estoy de nuevo por aquí una semana más con el podcast de Un Gran Viaje para traerte emoción, aventuras, viajes y en este caso con mucha ilusión porque lo vamos a hacer a dedo, haciendo autostop. Levantando el pulgar desde el arcén de la carretera nos vamos a recorrer todo Asia, desde Asia hasta Europa, desde Vietnam hasta España e Italia, con el viaje de Fernando Prieto y Francesca Cerochi, que son una pareja que emprendieron en enero de 2023 un viaje que, bueno, se puede decir que ha tenido tres partes. El primer año que se fueron a Australia a trabajar con una Working Holiday Visa, a ahorrar dinero para financiar la segunda parte del viaje. En ese primer año, de todas maneras, pues aprovecharon para visitar Australia porque se compraron un coche y estuvieron viajando un mes por allí antes de ponerse a trabajar. Fueron a Nueva Zelanda también y hicieron una escapada de vacaciones a India y a Nepal. Entonces fue, bueno, un primer año en el que conocieron el país, trabajaron en diferentes trabajos que hablamos al final del programa y que les posibilitó ahorrar dinero para esa segunda etapa que empezó en marzo de 2024 y que les llevó a cruzar desde Vietnam haciendo dedo todo el continente asiático hasta primero Roma, Italia y luego España, que es donde viven respectivamente Francesca y Fernando. O bueno, donde viven o donde son originarios, porque vivir, ahora siguen en ruta después de esos 9 meses de viaje que, como te digo, les llevó a recorrer, empezaron en Vietnam, pero se cruzaron todo China y luego muchas veces o muchos meses estuvieron por Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, luego Francesca se volvió temporalmente a Italia, pero Fernando siguió por Pakistán y luego se reencontraron para ya entrar en Irán, Armenia, Georgia, Turquía y cruzar los Balcanes hasta, como te decía, Italia y España. Han sido un viaje de 9 meses en el que han gastado una media de 10 euros por persona al día, o sea, escasamente 300 euros al mes por persona. Un viaje en el que, bueno, el autostop ha sido muy importante por todo lo que supone, por el tema económico desde luego, pero sobre todo por el social, por la gente que han conocido, por las casas a las cuales han sido invitadas, por todo lo que han aprendido de las culturas locales, por situaciones, bueno, inverosímiles o muy curiosas que han tenido y que comparten con nosotros, casi todos ellos buenos momentos, pero bueno, también ha habido ahí algunos un poco más pesados, laboriosos, no diría peligrosos, pero bueno, de todo eso hablamos porque de todo eso es el autostop, o bueno, de todo eso es el viajar al fin y al cabo, ¿no? De ese compendio entre buenos momentos, malos momentos, ventajas e inconvenientes de unos y otros transportes. Ellos en algún momento nos confiesan que también habían contemplado hacerlo en bicicleta, pero bueno, iba a ser un viaje tal vez demasiado duro y al final se decantaron en hacerlo en autostop porque era un medio de comunicación, de transporte que ya habían utilizado en otras ocasiones y les gustaba mucho. Fernando tenía a priori más experiencia, él había viajado varios meses ya por América y por India, y también Francesca pues era muy viajera, pero juntos ahí es cuando han, digamos, hecho esa simbiosis viajera que les ha llevado a hacer este viaje y que ahora, bueno, ha proseguido, después de pasar un mes en España, ha proseguido por África. Se encuentran en estos momentos en Guinea-Bissau, desde donde conectamos haciendo un voluntariado y con la idea de seguir rumbo hacia Sudáfrica haciendo autostop. Así que, bueno, una aventura la que tienen por delante muy apetecible y un podcast que hemos grabado, bueno, muy interesante, sobre todo para aquellos que no conocéis el autostop o las ventajas e inconvenientes o los que tal vez os estéis preguntando
qué aporta viajar en autostop o simplemente a todos aquellos que os gustan las aventuras y anécdotas viajeras, porque hay un montón a lo largo de la hora de conversación. Y nada, voy a dejar por aquí, digamos, mi presentación, que simplemente dándote las gracias, especialmente si eres mecenas y colaboras económicamente con este podcast, en que salga semana tras semana. Ya sabes que me lo tomo como un trabajo y intento dar lo mejor, tanto de mí tanto yo como el resto del equipo, mi editor de audio y mi persona de confianza que sube todos los podcasts a las redes sociales, a las diferentes plataformas y que me ayuda y acompaña en todo este proceso. Nada más, que espero que lo disfrutes mucho. Te agradeceré que dejes un comentario, que le des al like, en fin, ese tipo de cosas que hace que tengamos más visibilidad y que lleguemos a más gente y que nuestro trabajo merezca más la pena. Venga, te dejo con el audio. Un saludo. Hola Francesca, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo, ¿todo bien? Estamos aquí por África. Sí, me hace muchísima ilusión. Bueno, muy contento de conversar con vosotros. Yo desde Madrid. ¿Dónde os encontráis y por qué? ¿Dónde estáis en estos momentos? Estamos en Guinea-Bissau y la idea es ir continuando, ir bajando a África hasta Sudáfrica, queríamos llegar. Qué guay. Además, ahora estáis unos días un poquito de parón porque estáis haciendo un voluntariado, si no me equivoco. Exacto. Tenemos un voluntariado y luego es que yo tengo el pasaporte lleno. El pasaporte italiano tiene más hojas que el español y debería hacerme el pasaporte aquí. Para ello tengo que hacerme la residencia y luego es un proceso como que tengo que estar un mes para conseguir el pasaporte. Vaya, pues bueno, ánimo con ese trámite burocrático que nos impide a veces avanzar tan rápido como nos apetece. Pero bueno, estoy muy contento de hablar con vosotros, primero porque no es fácil hablar con gente que está en ruta y luego porque tenéis un viajazo en curso tremendo y sobre todo en autostop, que no hay, o yo al menos no conozco tanta gente que esté viajando en autostop. En la presentación ya he comentado un poquito la ruta, pero me gustaría empezar preguntándoos qué es lo que os gusta tanto de viajar haciendo dedo. Sí, sobre todo el contacto con la gente. Tenemos mucho contacto con la gente. Hasta días que a lo mejor no te apetece tanto, al final te fuerzas a ello y ese contacto es el que te lleva a aprender mucho más de la cultura, a tener situaciones pues en las que estás quizá en casa con ellos o creas una confianza. Y esto, pues bueno, este contacto te hace aprender mucho más del sitio. Digamos que cuando entramos a un coche no sabemos mucho del lugar y cuando salimos del último coche, la verdad que a veces somos verdaderos expertos. Se sorprenden hasta ellos mismos de que hayamos aprendido tanto en un país. Preguntamos siempre mucho sobre la historia, la cultura de los sitios. Aquí en África, por ejemplo, mucho de las etnias, cada uno viene de una etnia diferente y hablan idiomas diferentes y la verdad que se aprende muchísimo haciendo dedo y tiene mucho más contacto con la gente del sitio. Pero yo a veces he hecho autostop, bueno, no lo he hecho mucho, pero en Turquía y en Georgia sí que estuve viajando 2 meses por ahí y para mí a veces el problema era la comunicación, porque yo solo hablo inglés y muchas veces quien me llevaba no sabía de ese idioma. ¿Cómo lo hacéis vosotros para para comunicaros en realidad? Sí, depende un poco del país. Digamos que aquí en África por ahora está siendo más fácil porque, bueno, nosotros hablamos francés y mucha gente de aquí habla francés, también inglés, portugués un poco. Portuñol. En Guinea-Bissau se habla portugués y hablamos un poco español, nos entienden. Pero la mayoría de las veces en Asia con el traductor. Con Google Translate tiene la opción de hablar con el micrófono y el Google Translate te traduce ahí, ¿cómo se dice? Al momento. Al momento, sí. Y Sí, lo hablamos único con que... él cuando tenemos conexión. Sí, la verdad es que es muy bonito, pero también es una manera de viajar que exige mucho, ¿no? Porque al final te estás subiendo en el coche de una persona y esa persona te está, bueno, abriendo las puertas de su vehículo, de su casa prácticamente, y también quieres aportar, ¿no? Supongo, no solo nutrirte y tienes que dar conversación y tal. O sea, hay veces que podéis estar cansados porque hacía calor o ha estado lloviendo y tal, y tienes que estar ahí conversando. Pero bueno, supongo que esa es parte de la magia también. Sí, digamos que también por un hecho cultural intentamos que cada vez que conduce, sobre todo en Centro de Asia, cada vez que conducía un hombre estaba yo delante
Y yo muchas veces ya no quería hablar más, digamos que, bueno, al final tienes que estar hablando todo el rato y las conversaciones hay muchas que se repiten. Y tú quieres quizá llevarle la conversación también a que le aprenda a lo mejor algo de ti, que no solo sea saber cuántos hijos tienes y tal. Y bueno, es verdad que a veces se hace pesado, a veces es cansado, pero luego otras veces es muy enriquecedor. También es lo que te digo, compartes mucho, sobre todo compartes mucho. Al final esa persona muchas veces te dice a un sitio a donde ir o te presenta a su familia, acabas sintiéndote bastante parte de la comunidad. Más que como que te dejas de sentir un poco como un turista, digamos. No es que llegas a un sitio y luego ya te buscan un hotel o lo que sea. Digamos que de esta manera muchas veces hasta el alojamiento iba surgiendo un poco por ellos. Nos Sí. iban... También tuvimos muchas veces de horas y horas en coche sin hablar, ¿eh? Sí, bueno, Esto lo tuvimos bastante. sobre todo en China. En Sí. China... Cuando la encontrar gente idioma- más fría, los chinos son más fríos, no hablan mucho. Ya cuando empiezas a ir en Kazajistán, Kirguistán, los turcos son más abiertos, hablan un poco más. Pero los chinos, aunque hablen inglés, le cuesta hablar inglés porque tienen miedo de hablar mal. Tiene que Ya. hacer todo perfecto y esto a veces era un límite. Pero bueno, en cuanto encontrábamos a alguien que hablara un poco de inglés, estábamos ya hablando bastante y cuando se puede ir más allá de la conversación de dónde sois, Italia, España, sos una pareja, estás casado, tenéis hijos, ya cuando se puede ir más allá de esto es bonito, es interesante. Claro, eso es lo que más enriquece. Oye, de hecho, antes has dicho, Fernando, que a veces que acabáis en las casas de la gente. O sea, el autostop a veces trasciende lo que es el mero transporte público, o el mero transporte, el desplazamiento. Sí, digamos que, bueno, en Centro Asia quizá la mitad de las veces estábamos en una casa con ellos. Bueno, en ¡Hala! Irán prácticamente no nos dejaban. En Irán cada coche que encontrábamos teníamos una regla que era que el 80% nos invitaba a comer o a la casa y no nos dejaba decir que no. De hecho, hubo un hombre que nos dijo que si por favor nos podíamos quedar porque su madre era la primera vez que veía a un turista en 40 años, que fuéramos a conocerla. Y fuimos a conocer a su madre, que era muy mayor, con el padre que era muy mayor, y estaban encantados de vernos ahí, de podernos preguntar a través del hijo, que el hijo hablaba Sí. inglés. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Sí, cenamos juntos, pasábamos la noche juntos, muy Mm. bonito. Ellos tenían 90 años casi, los padres. Claro, es que al final es gente que no tiene mucho contacto, en el caso de Irán, por ejemplo, una dictadura, pues que no tiene mucho contacto con el mundo exterior. O está un poco filtrado, digamos, o censurado, ¿no? Entonces poder hablar con vosotros, supongo que esa es una parte muy bonita del hecho de viajar en general, que nos conozcan, que sepan. Claro. Digamos que algo muy bonito también es eso. Ellos son muy curiosos. Estuvimos en muchas zonas donde el contacto con extranjeros no es lo habitual. Entonces, cuando veían a dos personas, ellos mismos tenían un montón de curiosidad. Más preguntas que nosotros, nos hacían ellos más preguntas. Sí, no. en Irán muchísimo. Oye, antes, de hecho, antes hablábamos me comentabas que en Uzbekistán un hombre se desvió 300 kilómetros, o sea, para ayudaros. ¿Cómo es posible esto? Sí, realmente, pues le conseguimos. La verdad que fue porque cruzamos la frontera de Kirguistán. Digamos que para cruzar de Kirguistán a Tayikistán era difícil porque tuvieron un conflicto. Entonces hay pocas fronteras abiertas, por lo que decidimos cruzar de Kirguistán a Uzbekistán, hacer lo que se llama el Valle de Ferganá y después entrar en Tayikistán. Entonces, bueno, la verdad que fue muy rápido, encontramos muchos coches. Sí, muy fácil el autostop ahí, Sí. muy fácil. Y uno de los que encontramos, pues además no hablaba inglés, es decir, nos entendíamos con el traductor como podíamos. Es verdad que mejoramos Y mucho. llamó a su mujer, que Es verdad. era profesora de inglés, Ostras, para qué hablar con bueno. nosotros. Sí. Y nada, nos fue llevando y en un momento dijimos, pero ¿tú hasta dónde vas? Porque has avanzado mucho y tal. Y nos dijo, no, yo os llevo. Y nosotros, no, pero déjanos aquí, conseguimos otro coche. No, yo os llevo. Era su día libre, él era profesor en la universidad y nos dijo, no hay problema, yo os voy a llevar hasta la frontera. Y hasta Sí, la frontera sí. nos llevó, no nos soltó, vamos. No nos quería dejar en la calle. Si estáis en mi país, vosotros sois mis invitados y Invitados. claro, y no os voy a dejar en la calle, os voy a llevar
donde tenéis que llegar. Qué heavy. Sí, a mí me había pasado que a veces te dan un pequeño rodeo o te llevan a visitar alguna, bueno, o población o monumento turístico o alguna cosa que ellos dicen, oye, ¿cómo estáis por aquí? Me hace ilusión que vayamos a ver esto. Y se desvían un poco, pero 300 kilómetros, Dios mío. Claro, y que él tenía que volver. No, le dijimos que no un montón de veces, pero No, la verdad es que en Uzbekistán, sobre todo en el Valle de Fergana, es gente súper, súper entusiasta y acogedora. Yo tengo mucho cariño por esa región. Oye, quería preguntaros, antes hablábamos de ese intercambio que se produce cuando acabas, bueno, cuando te montas en un coche, cuando acabas en casas de personas. ¿Qué es lo que sabe la gente de Italia? ¿Qué es lo que sabe la gente de España cuando habláis con ellos? esto es gracioso. España no lo conocen tanto, pero Italia, tienen una pasión con Italia porque, bueno, nos explicaron, todos conocen las canciones estas de Felicita, sí, De la Albano e Romina, y Felicità la o de, de Toto Cutugno, Italiano Vero. sí, Y sí. todo el mundo en la ex Unión Soviética conoce estas canciones, pero que nos dijeron que la única radio que podían escuchar cuando estaba el régimen de la Unión Soviética y no se podía escuchar nada de Occidente, le llegaba una radio italiana. Y Qué entonces bueno. todo el mundo conoce canciones italianas de los años 60 y Qué están súper bueno. ilusionados con Italia, con la moda, con la comida. Entonces la clásica conversación era ¿de dónde sois? Y Fernando decía de España. Y la gente se quedaba un poco como, no sé. Y después Italia, ¡ah, Italia, qué bien! ¡Enséñame fotos! ¡Qué bonito Italia! Sí, sí, es verdad. Qué bueno. Sí, no, pero yo os iba a decir que muchas veces gracias al fútbol sí que se sabe un poco de las ciudades, pero luego más allá de ahí, en general suele ser poco. Sí, es verdad que el fútbol también hace mucho. Todo lo que sea Real Madrid, Barcelona lo conocen, bueno, tienen camiseta, bueno, es increíble. Es increíble. Lo primero que dices cuando dices que eres de Sí. Madrid es esto, ¿no? Sí, Del es el fútbol, fútbol. Atlético o Real. Nosotros no estamos muy puestos en fútbol, pero a veces también nos decían, pues el Ellos sabían mucho más que nosotros. de la persona esta que es de mi país juega en este equipo, tal, y, nosotros, Sí, porque hay un uzbeco, ¿no? Jugando con... y con un equipo italiano. Sí, sí, sí. Todo el mundo conocía a este uzbeco que jugaba con el equipo italiano y me preguntaba todo el mundo si lo conocía y que yo no sigo mucho el fútbol, la verdad. Pero... Pues mira, ahí aprendíais también de Claro, fútbol. es esto. Sí, sí, gracias a eso. Oye, nos hemos puesto a hablar del autostop. ¿En alguna ocasión ha sido remunerado o ha querido cobraros la gente o siempre ha sido de manera desinteresada? No, pero porque la verdad, a ver, una vez también tuvimos que coger un taxi porque nos quedamos tirados en la nada. Sí, el problema Pero- es cuando no hay coches. Pero sabíamos que era así. Es decir, siempre lo dejamos muy claro antes de entrar al coche. Muy, muy claro. Mm. Porque sabemos que eso si no puede llevar a problemas después, entonces Sí. es algo que dejamos bastante claro. Aprendimos en ruso, niet diner, que no pagábamos, en Irán, en Farsi, pulna daram, que no tenemos dinero. Y lo primero que preguntamos a la gente es cómo puedo explicar el concepto de autostop, porque a veces la gente no sabe qué es el autostop, no lo conoce, ¿no? Entonces hay que explicarlo y una vez que lo explicábamos, pues la gente tiene la libertad de decir sí o no, y si dice no, bien, si dice sí, pues mejor. Y nos vamos con ellos, pero teniendo claro que nosotros no vamos a pagar. Nos pasó una vez en Kosovo que ¿te acuerdas? Que había un conductor que, bueno, se hizo un poco loco. Nosotros íbamos con un cartón con escrito que hacemos autostop de Vietnam a Italia. Pero bueno, el señor paró y nos dijo, pues tenéis que pagarme, no sé, 10 euros. Y nosotros, como no, pero habíamos dicho antes que no pagábamos, tal. Y fue un poco raro porque llamó la policía y la policía nos vio con el cartel así, con el quito autostop, que en realidad ahí lo dicen igual, autostop, y nada. Y al final la policía le dijo al señor, mira, es muy claro que los chicos están haciendo autostop y que no te iban a pagar, lo tenías que atender antes y ya está, el señor se fue. Pero esta fue la única vez que nos pasó algo que un poco más... Sí, también nos sentimos un poco mal porque sí que vimos que se estaba aprovechando un poco de la situación. Pero bueno, Sí, el resto de veces no, nunca hubo un problema. Oye, sí que a veces
puede ser que os haya tocado hacer esperas largas, ¿no? Porque en el autostop lo que define este medio de transporte, digamos, es que no saben muy bien cuándo empiezas y no saben muy bien dónde acabas, ¿no? Entonces, no sé si os ha pasado alguna ocasión así larga que hayáis tenido que estar esperando, que eso también Sí, es un esfuerzo mental, ¿no? De sí. resistencia. Sí, al final, bueno, nosotros siempre decimos que lo mejor es estar tranquilo y bueno, tenemos la tienda, siempre llevamos agua suficiente y si vemos que no conseguimos uno, pues dormimos ahí. Sí, aquí al final solo necesitas un coche. Alguien que te lleve. Pero sí es verdad, en Tayikistán, en medio de las montañas, nos metimos por una carretera que no debíamos. Estaba, bueno, en Google ponía como que era la carretera principal, pero no lo era. Y bueno, estaba muy mal asfaltada, no pasaban vehículos. Y en un momento nos quedamos bloqueados. Nos quedamos bloqueados un día, pues como 6 horas, otro día estuvimos bloqueados 8 horas y nada, no conseguíamos avanzar. Eso pasa a veces. También en China estaba nevando y nos quedamos bloqueados bastante tiempo, que ahí lo pasamos un poquillo mal. Ostras, sí, sí. ¿No? Porque encima si tienes que estar ahí, entre comillas, combatiendo contra los elementos, el calor, el viento, sí, sí. Sí, digamos que al final lo mejor es, sabes que a veces pues no pasan muchos coches, siempre se llega a un sitio donde no pasan muchos coches. Digamos que lo mejor es estar tranquilo, sacas un libro, lees, intentar refugiarte en algún sitio y simplemente tener paciencia y esperar. Si una vez que estuvimos muy bloqueados en Tayikistán, que al final pagamos un taxi, por ejemplo, para salir de ahí, Ya. porque estábamos, bueno, el pueblo ni se señalaba en los mapas y habíamos llegado ahí con unos militares y no había nada más que no fueran militares. Nos dijeron que no iba a salir de ahí nadie en 3 días y Ostras. no teníamos ropa suficiente, estaba en las montañas metido, así que al final tuvimos que pagar a una persona de allí que nos llevara a otra calle donde ya conseguimos gente. También en una ocasión creo que estuvisteis como 3 días con un camionero, ¿no? Sí, sí, digamos que el Pamir lo pasamos con camioneros y bueno, ellos estaban encantados también de tenernos ahí, yo creo que porque se les hacía más o menos el viaje, pero digamos que los camioneros en el Pamir para ayudarse también suelen ir como en convoys, van varios camioneros juntos, entonces pues íbamos haciendo paradas, íbamos ahí pues estando con todos. Nos ofrecieron de comer, Sí. dormimos con ellos en el camión y nos trataron como Ostras. Sí, genial. genial, como si fuera su casa igual. Sí, de hecho queríamos acampar, nos dijeron que no acampáramos porque Que había lobos. había lobos y Sí. tal. Y Y hace unos meses un lobo había matado a 3 turistas rusos que estaban ahí durmiendo en la tienda. Sí, una Que manera. los había atacado. Sí, estaban súper pendientes de nosotros en realidad. Qué guay. Oye, el autostop en España, no sé, en Italia, pero tiene, bueno, muy mala fama, desgraciadamente. Tiene fama de ser algo peligroso. En Latinoamérica creo que es algo más, bueno, más normalizado y más frecuente y habitual y se hace más. ¿Qué le podéis decir a alguien que esté escuchando esto en relación a esos supuestos peligros que tiene el autostop? Porque aquí nos pensamos que nos van a hacer de todo. Cuando te subes en un coche de alguien. Bueno, lo primero es que pensar que la persona que hace autostop al final está hasta en más peligro a veces que la misma persona que lo coge, que muchas veces no nos damos cuenta de que esa persona pues es igual que la que le está llevando, es decir... ¿El conductor te refieres? No, el conductor o la persona que hace autostop. La persona que saca el dedo para hacer autostop también tiene miedo. Es decir, muchas veces tú no estás seguro, depende. Digamos que Asia Central es bastante segura, nos pareció, para hacer autostop. Pero bueno, como digamos que en Europa tenemos mucho miedo porque vemos muchas noticias. Claro, es esto que... Y pensamos que hay mucha gente mala. Realmente la gran mayoría de gente que para es para ayudarte. Y parar para llevar a alguien cuando va en tu camino nos parece, pues al final, algo de lo más normal y que se debería hacer más. Siempre vas a compartir una experiencia, vas a hablar con una persona diferente. Se utilizan menos coches, se pueden compartir coches y hace bien también al medio ambiente. Y también que nosotros, en nuestra experiencia, la gente que paró para ayudarnos era gente más curiosa y más buena, porque si paras para ayudar es porque pues, te interesa, tienes empatía y sabes que esta persona necesita ayuda en este momento
y tú pues das ayuda. Y no, mejor decir que sí, es más fácil decir que no porque pues te quedas en tu coche solo y sigues en tu trayecto sin hablar con nadie, pero al final cuando dices que sí te puede cambiar el día. Puede cambiar el día, te puede cambiar, puede conocer un amigo. Nosotros hemos conocido amigos haciendo autostop, gente de un país diferente, aunque sea en tu mismo país. Cuando nosotros estábamos este diciembre conduciendo en Sicilia y paramos nosotros y paramos un belga o un señor que estaban ahí en la carretera buscando a alguien que le llevara pues o a su casa o a casa de un amigo, así. Nos sentimos muy bien también en recambiar el favor, ¿sabes? En ayudar también a otra persona. Sí, por ejemplo, digamos que cuando rompes la barrera de hacer autostop o de recoger a alguien, tú rompes esa barrera de la comodidad o del miedo, ¿no? Y una vez que se rompen esas barreras es cuando ya pasa algo bueno después. Por ejemplo, nosotros llevamos a un belga una vez y fue muy bonito porque además hasta el belga tenía una amiga, en este caso en Sicilia, y acabamos también con los amigos. Al final acabamos con un grupo de amigos que ellos tenían. Acabamos en la casa de la chica al final a dormir nosotros. Fue muy divertido. Claro, es como romper esa barrera del miedo que todos tenemos, ¿no? En un momento tú lo ves y dices, bueno, ¿y si pasa algo? O te da pereza simplemente parar, pero cuando rompes esa barrera ya estás conociendo a alguien diferente que te puede abrir el día a otras cosas que tú no pensabas que pudieran pasar. Y al final mucha gente mayor, en Europa sobre todo, siempre nos dice, también en Australia nos pasó, nos dice, antes se hacía mucho más, ahora ya se ha perdido, antes se hacía, ahora se ha perdido, todo el mundo nos dice esto. Y pues esto quizá porque también nuestra sociedad es mucho más individualista, pensamos más, pues, si estamos bien nosotros con nuestras cosas y tenemos miedo que alguien nos la robe o que alguien nos pueda romper este equilibrio, pero en realidad es todo al revés, yo creo. Supongo de todas maneras que el instinto es algo, bueno, importante a la hora de hacer autostop porque, bueno, tienes que evaluar en muy poquitos segundos, al igual que el conductor evalúa a esas personas que están esperando en el arcén, vosotros también tenéis que evaluar, bueno, si esa persona a la que os subís os da confianza. ¿Habéis en alguna ocasión rechazado subiros a algún coche porque os diera mal rollo, borracho o alguna cosa así? Borracho, sobre todo, sí. Borracho, que no sé, me veían a mí como mujer y decían que sí, después miraban a él y decían, y hacían una cara un poco rara, entonces ya entendíamos que quizá esta persona podía tener una intención, pues no la mejor intención, entonces a veces nos miramos y le digo, Fer, no, o él me dice, Fran, no, entonces ya. Si uno de los dos dice que no, otro coche. Sí, yo recuerdo en Georgia haberme montado en coches y luego haberme viendo cómo conducían, porque eso no lo puedes saber tampoco, ¿no? Haber dicho al rato, oye, me estoy encontrando mal, necesito ir al baño, déjame aquí y ya tú sigue, ya. Sí. Y porque hay veces es verdad que la gente no conduce con mucha seguridad, vaya, que eso tampoco lo sabes antes de montarte. Yo sobre todo conduce como locos. Estuvimos en el coche de rally, ¿no? Sí, estuvimos en el coche de uno que había ganado un campeonato de drifting. De drifting, drifting. De derrapar, como de carreras ilegales y cosas así. Ay, la leche. Y se puso a correr que igual, y dije, bueno, no, para. No, es verdad que, a ver, eso es verdad que pasa. Y eso sí que es inevitable. También porque hay países que, digamos que nosotros en Europa seguimos muchas normas a la hora de conducir, pero en otros países conducen como locos un poco, desde un punto de vista europeo. Entonces sí que alguna vez lo pasas mal y tienes que parar el coche. Yo recuerdo uno en Irán que iba, porque en Irán hay carreteras así que son más o menos buenas, que son de 3 carriles, iba como a 170 con un coche que yo pensaba que se iba a desmontar. Y decía, para. Y corría más y lo pasamos un poco mal. Ya.
No, la verdad es que eso se pasa mal, pero también he de decir que en muchos transportes públicos me ha pasado lo mismo. O sea, no Sí, es una cuestión del autostop, es una cuestión del conductor. Y en transportes públicos peor, porque encima, y recuerdo en África muchos especialmente, que yo creo que tienen otra sensación, otra percepción de lo que es el riesgo. Y entonces conducir de manera, yo creo, disparatada, con 10 o 20 personas en la furgoneta, por carreteras infames, con unos coches malísimos y estar diciendo, Dios mío, ¿dónde estoy metido, no? sí, O digamos sea, que muchas no... veces dependía del país. Mm, Bueno, y también nosotros estamos acostumbrados a que todo esté muy bien. Hay países sí, donde las sí, sí. carreteras, por ejemplo, la carretera del Pamir es que se va cayendo. Tú ves trozos que hay derrumbes, que se cae. Es verdad que van despacio porque ahí no existe la posibilidad de ir rápido, pero sí, eso es peligroso. Una vez nos decía una persona de la India, aquí las carreteras más peligrosas son las buenas, porque cuando está bien hecha, la gente va más rápido y es cuando se matan. Cuando la carretera Claro, está mal. claro. Oye, ahora estamos hablando de un viaje que se ha compuesto de dos partes. Una primera parte en la que estuvisteis trabajando y ahorrando en Australia y viajando por el sudeste asiático, y una segunda en la que volasteis o llegasteis a Vietnam y ya por tierra habéis venido hasta Europa. Por ahora estamos hablando de esta segunda parte, que eso, recorristeis países como Vietnam, China, luego muchas exrepúblicas soviéticas, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán. Luego pasasteis a Pakistán y volvisteis otra vez a Asia Central y luego ya rematasteis por el Cáucaso hasta Europa. ¿Ha habido algún país que haya sido especialmente complicado a la hora de hacer autostop o al revés? ¿Ha habido algunos que hubieran sido más fáciles y que sean como más indicados para alguien que quiera hacer autostop? Fáciles, yo diría que Pakistán e Irán Irán, súper fácil, Mm, sí, sí. son los más fáciles. Como más difícil en Asia, quizá China, pero porque en ya, China tienes que entender un poco cómo funciona. La cultura es muy diferente, entonces digamos que si en China no teníamos un cartel grande y una buena explicación en un papel para darles, estábamos perdidos, no iba a parar. ya. Y luego cuando paran, tienen mucha desconfianza, entonces siempre te va a llevar como 10 minutos entrar al coche. Es un poco más difícil. Ujú. Sí, no entienden, tienen un poco más de miedo quizá los Sí, extranjeros. No miedo, después tienen curiosidad cuando hablan y después son muy acogedores también los chinos, pero el primer impacto, digamos, es más como, ¿qué quieres de mí? Un poco como Sí, nosotros. Es una sí. sociedad más desarrollada, ellos son más individualistas, más capitalistas, un poco como nosotros, y entonces sí que tienen este miedo, como yo creo como te puedes sentir un poco en España haciendo autostop. exacto, sí. Y además tienes la barrera del idioma, que el chino, la verdad que no hemos aprendido prácticamente nada, sino ni hao, xie, xie, como gracias y Mm. hola, y ya está. Entonces íbamos con un papelito con escrito pues que nosotros estamos haciendo autostop, que era el autostop y que Ah, muy buena idea queríamos... eso. Mm. Sí, Claro, luego es que el concepto de autostop allí no existe, entonces hay algunos países que existe y otros que no. En los países Ya, que no existe tienes que dedicarle más tiempo a explicar el concepto, claro. digamos. Pero también fue ya. difícil Tayikistán un poco porque faltaban coches, porque estuvimos en carreteras donde no había coches y cuando no hay coches es difícil, no porque no te llevan, sino porque no tienes que Claro, esperarte. claro. Esperamos 5 horas a veces porque no llegaba nadie. Mm. Oye, habéis dicho unas ideas, unos trucos que he ido apuntando. Tener un cartel muy llamativo, tener un papelito que explique en el idioma local pues qué estáis haciendo y quiénes sois. Antes habéis mencionado que llevabais la tienda de dormir y agua a la hora de hacer autostop. ¿Qué otros consejos o cosas importantes tiene que saber alguien que se esté planteando hacer autostop, pues no sé, en el lugar donde ponerse o no sé, alguna idea que se os ocurra para alguien que esté escuchando esto y diga, oye, pues me gustaría en el próximo viaje intentar hacer autostop en alguna Ujú. ocasión? Sí. Siempre ponerse donde está bastante claro dónde quieres llegar. Por ejemplo, si hay un cruce, pues ponerte siempre la dirección de la carretera que va a tu dirección, que va hacia donde quieres Ujú. ir tú, y también elegir un sitio donde el coche pueda parar y que tenga tiempo el Claro. conductor para verte. Entonces, no sé, donde hay un semáforo o alguna razón para que el coche pueda
¿sabes? Ir más despacio. Ujú. Sí, si hay un badén, por ejemplo, puede ser perfecto. Digamos Ah, claro. un momento donde el coche va despacio, digamos lo del semáforo, si no hay ningún sitio, pues es mejor quizá a veces que nada, pero el semáforo ya le mantiene a él concentrado en el semáforo, entonces no se va a concentrar en ti. Pero también tienes tiempo para hablar Sí, con la persona. digamos que necesitas un sitio donde ellos vayan despacio y donde te vean. Y luego, si nada funciona, hay países que funcionan muy bien las gasolineras. En los países donde necesitas más tiempo para hablar con la gente, una gasolinera es lo mejor, porque tienes el tiempo para hablar. Claro, claro, ahí te presentas, ¿no? Digamos, preguntas. Claro. ¿Ahí eres activo preguntando a la gente que está repostando o eres un poco pasivo, digamos, afuera de la gasolinera y a los que se vayan parando? Digamos activo sin que les llegue a dar miedo. Vale. Claro, Pero, si no que digan, estos que quieren, ¿no? Sí. claro. Claro. Pero esto funciona muy bien, por ejemplo, en Europa, ¿sabes? O en algunas partes de Turquía donde empieza a estar más difícil, porque al final la gente tiene más desconfianza ante parar cuando hay un desconocido en la carretera. Entonces lo mejor que puedes hacer es directamente hablarlos. Sí. O por ejemplo, a veces enseñamos también el Instagram para que la gente confiara en nosotros y para enseñarle a la gente que de verdad estamos viajando de esta manera, y la verdad que a veces ayudó. Sí. Sobre todo con gente que estaba entre el sí y el no y le veías que tenían curiosidad pero no sabían bien si confiar, y ahí utilizamos también el Sí. Instagram. Que el Instagram lo habéis abierto relativamente hace poco. ¿Qué os animó a hacerlo? Porque también me encanta, ¿no? Cuando hay gente que está haciendo el viaje para sí misma y bueno, no lo comparte. Vosotros empezasteis así, ¿no? Sin compartirlo demasiado. ¿Qué os animó a hacerlo al revés? Digamos que nosotros no teníamos ninguna red social ni teníamos nada hasta que estuvimos en Australia, y en Australia decidimos hacer un blog de viaje. La principal idea era hacer un blog de viaje, y luego también con el blog de viaje pensábamos en quizá organizar viajes también nosotros. Y luego pues nos fuimos animando a tener redes sociales, a un poco compartirlo, y así que la gente que quería ver cómo viajáramos, pues que lo podía ver. Nos resultaba curioso de compartirlo. Porque hasta ese momento habíamos viajado un montón los dos, pero nunca habíamos tenido nada. También era más fácil para compartirlo con la familia, los amigos, y la gente se enteraba mucho más de lo que hacíamos, de cómo viajábamos, porque a veces lo cuentas, pero no es lo mismo que puedes ver un vídeo o ver una foto, una explicación de lo que te está pasando, o no sé, en el mapa dónde estás. Esto lo deja mucho más claro la gente también que nos conoce. Y ya fue creciendo poco a poco y la verdad que estamos contentos también con esto. Sí, porque es una forma de mantenerse comunicado, de conocer a otras personas. Y mira, eso es que me he acordado por esto que decíais, de que además os permite enseñarle a gente que tal vez os quiera llevar, pues que, oye, que estáis haciendo un viaje largo y un poquito quiénes sois. No sabía que, bueno, que te podía tener esa utilidad también, que está muy guay. Sí. Claro, digamos que a la gente todo lo que le puedas enseñar que le dé confianza, pues te viene bien, claro. Oye, muchas veces, o cuando he hablado con alguien que hace autostop, casi nadie hace autostop por un motivo económico. En vuestro caso me queda claro que tampoco, pero supongo que viajar en autostop hace que podáis viajar más barato. Claro. ¿Cómo os organizáis el tema financiero? Quiero decir, ¿tenéis un presupuesto? ¿Sabéis que realmente viajar en autostop os abarata mucho el viaje? ¿Cómo es el tema finanzas? Sí, a ver, digamos que nosotros solemos gastar 10 euros al día cada uno. Ostras, no es nada eso. Y intentamos adaptarlo bien a eso. También estamos muy acostumbrados a dormir en tienda, dormimos prácticamente siempre en la tienda. Y lo que gastamos es para comida y sí, comprar algo para la gente que nos lleva haciendo autostop. Pero aunque no hagamos autostop, muchas veces en países donde eran así económicos, también al final siempre había buses económicos. Sí. Sí, intentamos reducir los gastos a lo mínimo, la verdad. reducimos los gastos. El autostop ayuda mucho a reducir los gastos, muchísimo. Muchas veces a la gente le explicamos que hacemos autostop también para poder viajar un tiempo largo y no tener que pagar siempre transportes. Pero sí, la verdad, antes de empezar este viaje, trabajamos un año en Australia
y ahí podemos ahorrar para hacer todo este viaje, porque en Australia se gana bastante bien, es muy fácil conseguir trabajo y pues Sí. fuimos tirando del Sí, sí. dinero del desierto australiano. Sí. Oye, no sé si os ha llegado a pasar, hablando de dinero, que alguien no haya entendido muy bien el término del autostop y se haya creído que lo estáis haciendo porque no tenéis dinero y que se haya ofrecido a pagar Sí, algún billete de bus o algo así. Sí, sí. muchísimo. Nos ha Sí. pasado. Sí, nos Sí, ha pasado muchas hemos tenido que veces. decir, no, 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 sí, hasta, ¿te acuerdas en Irán? Sí, La sí, mujer sí. esta, no, no, sí, sí, Y una mujer nos quiso dar dinero, está en la carretera, y nosotros, no, no, pero nosotros tenemos dinero, solo que nos gusta viajar así y tal. Pero también muchas veces es difícil explicarlo. Entonces, la verdad que nos ha pasado muchas veces que la gente pensaba que éramos pobres y por esto estamos haciendo autostop. sí. Ya. Bueno, Oye, digamos que hay en países que la gente no entiende muy bien. Digamos que nosotros tenemos la comodidad en nuestros países quizá y nos gusta hacer experiencias, pero hay gente en países donde quizá la vida es más dura que no entiende por qué tú sales de tu comodidad. Hay gente que nos ha preguntado, ¿y por qué viajas así? Es decir, para ellos no tenía ningún sentido porque estás durmiendo en una tienda de campaña y estás viajando así cuando puedes estar en tu casa tranquilo. Claro. Para ellos es pasarlo mal y ya está. También aquí en África nos preguntaron porque muchos, no sé, de Senegal, de Guinea-Bissau quieren ir a Europa, ¿no? Entonces nos preguntaron, pero ¿por qué vosotros estáis aquí? Que aquí no funciona nada y por qué queréis viajar en estos países, no entiendo. Y la verdad es muy bonito también ver pues, diferentes maneras de ver la realidad. Sí, sobre todo porque además en África hay muchos africanos que quieren venir a España, a Europa, a trabajar, a ganarse la Sí. vida honradamente y que tal vez les sorprenda que haya blancos haciendo bueno, el viaje inverso, ¿no? Eso. Oye, quería preguntaros un poquito más por las motivaciones del viaje y si habíais hecho autostop antes, o sea, un poco por la génesis de este viaje, ¿por qué de repente os largáis, bueno, sí, o dais el salto a decir, venga, vamos a viajar sin fecha de regreso y a lo que salga? Sí, digamos que, bueno, yo ya había hecho bastantes viajes largos, también antes de conocer a Francesca. Había estado 7 meses por América, pues también me recorrí la India, estuve como 5 meses en la India. Había hecho ya así viajes largos y muchas veces he utilizado el autostop como herramienta Mm, y Francesca también. Por ejemplo, con mi madre recorrí el sur de México en autostop. qué bueno. Mm, Y, y ya lo habíamos hecho así varias veces. También en India estuvimos en partes bastante remotas, recorriéndolo por autostop juntos, en la zona de Ladakh, en la zona de los Seven Sisters, ujú. que es entre Bangladesh y Myanmar. Ahí estuvimos haciendo todos esos estados también en autostop. Es una manera de viajar con la que nos sentimos bien con Sí. ella. Y la idea cuando estábamos en Australia era de volver a Europa por tierra desde Asia y nos planteamos pues cómo lo vamos a hacer, si no compramos, no sé, una bici, una moto, tal, y ya empezamos en autostop y funcionaba y entonces pues seguimos en autostop Ujú. y Sí. surgió así. Sí, también la Oye, opción de un vehículo en China no puedes, no, necesitas un guía y como una excursión. mm, Entonces eso se descartó ya rápido. mm. Nos quedaba la opción bici, pero nos gusta mucho la montaña y nos parecía demasiado sacrificado, para ser honesto. Sí. Oye, y cuando os planteabais hacer un viaje así, ¿no teníais, bueno, un poco de miedo o incertidumbre sobre el futuro, sobre el tema de la carrera profesional, ese tipo de cosas? Sí, 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 eso es algo que siempre pasa, ¿no? Digamos que nosotros tenemos mucho la mentalidad, quizá en Europa y en Occidente, de ser productivos, ¿no? De tener que hacer algo con tu vida, digamos, y muchas veces en eso hay a mucha gente que quizá no le entra que viajar es algo. De hecho, muchas veces aprendemos mucho más viajando que haciendo cualquier otra cosa, pero es verdad que tenemos la esta de que tenemos que hacer algo para producir, para que luego en el día de mañana te vaya bien económicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eso era un miedo.
Sí, siempre el miedo de perder el tiempo, de no aprovechar el tiempo, que el tiempo se te vaya, siempre miedo del tiempo un poco. Por esto un viaje largo también te lo planteas antes porque dices, pues, ¿qué será de mi proyecto? ¿Qué será de mi carrera, de mis estudios? También la gente alrededor, los amigos, la familia pueden decir, pero ¿estás seguro? ¿Qué estás haciendo? ¿Segura? Tal. Pero en realidad cuando ves que las cosas fluyen y que también pensar en el momento es bonito y te haces más presente, ¿sabes? Te haces ser más presente en el momento, en el lugar donde estás. También es bonito aprovechar de esta sensación que es como un poco entre la libertad y el aprovechar pues lo que tienes ahora, de no pensar siempre en planes a largo plazo o en qué estará de mí en 10 años. Pues con este tipo de viaje piensas en dónde duermo hoy, qué como hoy y ya está. ¿Cómo Sí, voy a el llegar día a día. ahí? Sí. Eso Sí, es muy luego también bonito. te das cuenta de que muchas veces nos preocupamos demasiado por las cosas, por cosas que quizá luego nunca llegan. Mm. Y quizá nos pensamos demasiado poco en el presente, ¿no? Como dice Francesca, cuando viajas y sobre todo así, por ejemplo, como viajamos nosotros en autostop, tú no sabes dónde vas a dormir hoy, entonces tampoco piensas tanto en el Claro. resto, vas pensando en el momento. También yo creo que ayuda mucho ver culturas y sociedades, por ejemplo, aquí en África nos está pasando que no funcionan para nada como nosotros, que no se plantean eso, proyectos, planes, como que viven más en el momento y también esto te hace sentir como, bueno, habrá una cosa entre medio de mi vida y cómo funciona mi sociedad y la suya que no sé, me gustaría vivir un poco en este medio de no demasiado estrés, pero tampoco estar tirado en la calle todo el día, ¿sabes? Y entonces, pues en realidad, cuando lo pensamos viajando nosotros hacemos muchas cosas, tenemos días de no parar y estamos muy cansados todo el rato y ni nos apetece estar pensando en planes futuros, ¿sabes? Porque piensas en este momento. Oye, tengo curiosidad por un poco la ruta que hicisteis, porque empezasteis, bueno, en una línea recta más o menos, yo creo, predecible de países, ¿no? Vietnam, China, Kazajistán, Kirguistán, tal, pero de repente empezasteis como luego hacia volver un poco hacia atrás, hacia China para pasar a Pakistán, luego Sí. volvisteis a China, luego entrasteis en Kirguistán, y no sé, ¿qué es lo que sucedió? ¿Os sucedió algo o estaba más o menos previsto Digamos toda que esa ruta? Francesca nació su sobrino, entonces ella se iba y ella... Sí. En junio nació mi sobrino y tenía ya el vuelo desde Almaty, Sí. en Kazajstán, a Italia. Y me volví a Italia y por eso volvimos a China. Y yo de Kashgar me fui hacia Kazajstán y Fer se fue a Pakistán. Fer viajó solo en Pakistán, yo no estaba, me había vuelto por mi sobrino. Y ya Ujú. volví y hicimos juntos desde Uzbekistán, seguimos viajando juntos. Ujú. Claro. Entonces ese tiempo yo fui allá a Pakistán, luego volví, luego tuvimos que intentar hacer la visa de Turkmenistán, pero no nos la dieron. Y Ay, ahí hubo qué también... pena. Pero también no podíamos, porque nuestra idea al principio desde Tayikistán era volver a Kirguistán. Sí. Sí, Pero pero tampoco pudimos. no pudimos porque esta frontera está cerrada para los tayikos y los kirguisos. Pueden pasar solo turistas y no había ningún coche que iba hacia Kirguistán. Entonces tuvimos que volver a China. Y por suerte que tenemos estos 15 días Gratis. sin visado, Ujú. se puede entrar a China, entonces volvimos a entrar a China. Pero nuestra primera idea era volver a Kirguistán. Por esto entramos a China otra vez. Y Oye, qué desde ahí faena, sí, que no pudierais atravesar Turkmenistán para hacerlo todo por tierra. Claro, ahí, Exacto. ¿qué tuvisteis que hacer? ¿Volar? Tuvimos que volar desde Tayikistán a Irán, sí. Luego Ya. fuimos desde Irán, digamos que dejamos Turkmenistán, fuimos hasta la frontera en las dos partes para dejar el viaje así como que solo nos faltaba Turkmenistán. Ya. Pero sí, desde Tayikistán volamos a Irán. Eso fue un poco algo que nos pensamos mucho, pensamos otras opciones de hacerlo, pero la zona de Afganistán del sur, digamos que cruzar a Afganistán, que también lo estuve pensando mucho en el viaje, pero al final no lo hice, desde Pakistán a Tayikistán es más fácil, pero la zona del sur era más complicada para entrar a Irán desde Afganistán. Sí, pues el Entonces, Baluchistán al y todo final no eso, lo ¿no? hicimos Sí. y utilizamos la opción de ir
de ir por vuelo. También porque teníamos la opción de ir por Rusia, pero teníamos que dar una vuelta muy, muy grande. Sí, también por ir por Rusia necesitamos un visado de tránsito que tenemos que hacerlo en la embajada porque no se puede hacer el visado online para cruzar desde Kazajstán a Rusia y teníamos que tener todos los trenes ya Todo comprado y costaban bastante y nos salía mucho más caro hacer esto del visado entre los visados y los trenes y nos salía muy caro. Se ponía en 300 cada uno. Casi. La verdad es que el tema de la logística muchas veces, bueno, no es que no lo pensemos, ¿no? Pero que se puede complicar bastante según en qué regiones y que al final acaba condicionando bastante la ruta. Sí, digamos que la única opción que teníamos así, es decir, imagínate que ya encontramos una opción que nos permitía entrar, porque claro, la opción de entrar y tener que reservar todo el camino para salir, porque es solo de tránsito, es hacerte la ruta corriendo y ya simplemente salir por Georgia, que no nos llama mucho la atención. Y la opción de hacer una visa normal solo te dejaban entrar si entrábamos desde Mongolia. Ya. Y estábamos en Uzbekistán, es decir, en Uzbekistán nos estábamos planteando de quizá para continuar tenemos que volver a Mongolia y luego ir por ahí. Y claro, eso implicaba también a lo mejor un visado en China. Entonces al final decidimos la del vuelo. Teníamos muchas ganas de Irán, la verdad que era uno de los países que más ganas teníamos. También se estaba acercando el frío, se estaba acercando el invierno y en invierno viajar con tienda, dos-stop, pues en Turquía hace bastante frío, en Georgia frío también. Entonces, pues no queríamos esperar muchísimo porque acercándonos a Europa íbamos a pasar mal con el invierno. Llegasteis, de hecho, después de, pues empezasteis en marzo de 2024 y en diciembre llegasteis por Navidades a casa, ¿no? A estar con la familia un tiempo. ¿Cómo fue esa vuelta a casa? En principio, estuvisteis un mes. ¿Cuando llegasteis ya sabíais que era algo temporal o fue una decisión que tomasteis después? Bueno, sí sabíamos es que nuestro viaje iba a ser más largo, digamos, pero todos son... Digamos que el tema de visas, papeleo, es algo que hace que un viaje largo sea complicado de planificar. Siempre estás abierto a cambios porque puede cambiar. Nuestra idea era ir por el sur, era desde Sicilia cruzar a Túnez, estar por Argelia y luego, bueno, yo ya sabía que Argelia y Marruecos estaba cerrado, pero de Argelia subir en ferry a España y llegar a España. Pero lo que yo no sabía es que la visa de Argelia solo se puede hacer en tu país de origen, entonces a mí me obligaban a hacerla en España. Con lo cual, con esta idea, la idea era quedarnos más tiempo viajando. Al final, porque en Argelia queríamos quedarnos un tiempo también. Luego en Irán también queríamos quedarnos más tiempo, pero como estuvo el momento en el que se bombardeaban Irán e Israel, pues justo cuando estábamos nosotros ahí nos pusimos un punto de que si se volvían a bombardear salíamos y al final estuvimos 3 meses, nuestra idea era estar 2 meses, entonces también tardamos menos. Eso, 3 semanas. Sí. Nos planteamos ya de bajar por África, pero de otra forma, de no pasar por Túnez, Argelia y todo esto, sino ir de España a Marruecos y después bajar. Claro. Porque también teníamos este contacto del voluntariado aquí en Guinea-Bissau y entonces dijimos, bueno, llegamos a Guinea-Bissau seguro, que al carnaval también, vimos el carnaval aquí a principios de marzo. Y teníamos esta fecha de llegar en Guinea-Bissau al principio de marzo, entonces ya este era el plan que teníamos hasta ahora. Claro. ¿Y vais haciendo planes a medio plazo? Porque igual, por ejemplo, las finanzas es algo a tener en cuenta. No sé cuánto duran esos ahorros. Sí. De hecho, Francesca luego empezará a hacer... Francesca me dejará, si todo va bien, en realidad, porque ella está haciendo, ¿cómo se llama? Servicio civil, ¿no? Sí, en el gobierno italiano tiene algo como proyectos para jóvenes para quedarte un año a trabajar en una ONG en distintos países y tengo la entrevista creo este mes para si me cogen ir a Mozambique un año y entonces yo me tendré que, si esto va bien, me tendré que volver el verano a Italia y hacer la formación y después irme a Mozambique. Y Fer creo que quiere seguir el viaje. Mi idea es llegar hasta Sudáfrica. A partir de ahí veré. Bueno, suena muy prometedor y de hecho si vas a Sudáfrica,
frontera con Mozambique, o sea, el destino Exacto. está clarísimo, ¿no? Exacto, luego subiría a Mozambique, exacto. Sí. Lo único que, bueno, pues tengo que hacer aquí, siempre hay un poco de papeleos que tienes que ir haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo va todo. Y el tema económico, ¿seguís tirando de ahorros? Porque antes habías dicho que estabais ahí un poco pensando en empezar a organizar viajes. Sí, exacto. Por ahora seguimos tirando de ahorros, pero bueno, ya en los diferentes sitios que he ido estando, vamos organizando viajes, tenemos todos los contactos, todo, y nada, nos falta, tenemos ya la web, simplemente hacer las cosas de una manera legal y empezar a sacar viajes. Esa es la idea. Préstame la brújula, ¿no? .com es la página web y... Oye, ya para ir cerrando un poquito, mira, doy un salto como al principio, aunque sea un poco contraintuitivo. Me gustaría preguntaros cómo fue la experiencia de trabajar en Australia, que creo que pedisteis una Working Holiday Visa, ¿no? Que es un permiso de trabajo de 1 año para menores de 35, ¿puede ser? De 30 años. Mm. Ujú. ¿Y ahí que estuvisteis? ¿En qué consiste ese visado y te ayuda en algo a encontrar trabajo? ¿Cómo funciona todo eso? Digamos que no te ayudan, simplemente creo que cuesta unos 300 euros. Son distintos los requisitos de italianos y españoles. Los italianos es hasta los 35 y prácticamente pueden sin requisitos. Solo tiene que enseñar que tienes más de 3.000 euros en la cuenta de banco. Tienes que enseñar que tienes 3.000 euros en la cuenta de banco. Para españoles te piden estudios superiores y tener algún título de inglés y que seas menor de 30. Yo esta visa la pedí cuando estaba el COVID, con lo cual a mí tardaron en dármela y yo entré cuando ya era más mayor de 30. Anda. Uh-huh. Pero digamos que no, ellos no te dan un trabajo allí, pero llegas con el derecho a trabajar. Tienes como tu número de seguridad social con el cual puedes trabajar. Entonces, en Australia digamos que es un país con mucho trabajo y con salarios bastante altos y luego te da la oportunidad de recorrer un país bastante grande. Entonces, pues bueno, nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue comprarnos un coche, nos pusimos ahí como un coche donde teníamos la cama y teníamos todo y nada, luego fuimos trabajando en distintos sitios. Una experiencia bastante Trabajamos bonita. antes en una lavandería en Perth y después recorrimos todo el sur de Australia hasta llegar a Sunshine Coast, a Brisbane, en la costa este, y ahí trabajamos construyendo... Sí, 4 meses, 5 meses, construyendo establos por animales, por vacas en el desierto australiano. Eso sí que fue una experiencia, la verdad, porque, bueno, llegamos a trabajar con el chico que nos contrató, estuvimos con el primero en su casa. La verdad que ahí estaba bien. La zona este de Australia es muy bonito, donde estábamos en la jungla, era la verdad que increíble. Pero luego la idea era irnos a lo que ellos llaman el bush o el outback, que es en el desierto australiano. Y nada, nos dieron una formación de supervivencia. ¡Ostras! Para trabajar allí, ya que no había nada que estuviera cerca. Estábamos solos y vivíamos en caravanas y construíamos ahí un establo y luego íbamos a otro sitio. Y digamos que era pues a 3 horas del pueblo más cercano, que era una aldeíta. Estábamos en el medio, de verdad, en el medio de la nada. No había nadie, no había nada para comprar, nada para... Nada. entretenerse, nada. El paisaje era muy igual, se parece un poco a la sabana, todo parecido. Como punto bueno, vamos a decir que bueno, nuestros jefes sabían un montón del medio ambiente, de cómo funcionaba todas las plantas, piedras. Los pájaros también se conocen. Había muchos canguros. Sí, fue bonito la experiencia, pero también se nos hizo dura, un poco dura. Sí. Hombre, es que en sitios tan extremos, claro. Exacto. Sí, nos dieron una formación, también llevamos con un kit para picaduras de serpiente, de araña. Si te ibas, tenías que decir en qué dirección te ibas, norte, sur, este, oeste, porque si te pasaba algo, nadie te iba a encontrar, digamos. O si te perdías, nadie te iba a encontrar. Entonces, si tú te perdías y no volvías en un día, tú decías en qué dirección habías ido y se mandaba un helicóptero, porque el dueño de todas estas propiedades tenía un helicóptero y se iba en helicóptero a buscarte. Joder. Sí, la propiedad era enorme, el terreno era enorme, 60 kilómetros y seguía su propiedad. Sí. Era enorme.
¿Y qué otros Sí, trabajos hicisteis luego? Luego estuvimos en un restaurante. en un hotel grande en el sur de Melbourne, como 4 horas al sur de Melbourne, y ahí estuvimos en la cocina y empezamos fregando platos y ya esto, un poco de ayuda a cocina, un poco, sí. Y bueno, al principio hacíamos un poco de todo, de camarero, bar, pero ya nos instalamos más en la cocina porque nos daban más horas y allí trabajamos otros 4 meses. Sí, la idea era hacer todas las horas posibles. Digamos que estábamos en temporada alta, así que lo que hacíamos es trabajar todas las horas posibles para ahorrar con la idea de luego hacer el viaje. Sí, que ahí en el hotel nos pagaban muy bien. Nos pagaban unos $30 Sí, la hora. dólares australianos la hora, que son como unos 25 euros la hora, y hacíamos pues en una semana a veces 60, 70 horas. Ujú. Claro, estupendo. Oye, vivir en Australia es muy caro también, al igual que ingresas mucho. ¿Cuánto, con otras personas que tal vez hablarais allí, cuánto dinero se puede ahorrar si vives de una manera austera trabajando en Australia? O bueno, si queréis personalizarlo más en vosotros, no sé cuánto dinero pudisteis ahorrar trabajando un año allí. Sí, digamos que hay muchos trabajos que te dan alojamiento y comida. Mm. Entonces, nosotros tanto cuando estábamos en la nada como en el último trabajo, nos daban alojamiento y comida. En el último el alojamiento pagábamos algo, pero era muy poco. Entonces así ahorras más. Nosotros puedes ahorramos ahorrar unos 12.000, 15.000 euros. sí, Sí. más 20.000, luego hicimos una esta, luego... Sí, Sin gastos, pues lo que ahorramos, de verdad que nos llevamos, sin contar los gastos que tuvimos en Australia con el coche, casas y todo, unos 15.000 claro. limpios. Vale. Bueno, también es verdad que no lo hemos mencionado, pero fuisteis de viaje luego a India, estuvisteis luego por Nueva Zelanda también, o sea, que no Exacto. parasteis también, aprovechasteis para explorar la zona en la medida que pudisteis y que, bueno, que no era solo trabajar, sino también conocer esa parte del mundo que tan apetecible es. Pareja, a lo tonto, ya llevamos casi una hora hablando, era un poquito más o menos el tiempo que solemos emplear en estas conversaciones. Yo la verdad es que lo he pasado estupendamente y para los oyentes que quieran saber un poquito más de vosotros, aunque ya lo hemos dicho, y de vuestros viajes futuros, ¿dónde pueden seguiros o saber más de vosotros? Sí, tenemos la web y todas las redes sociales de Préstame la Brújula. Préstamelabrújula.com es el blog de viaje. Ahí ponemos todas las informaciones más prácticas sobre los países que hemos visitado, cómo viajar, los visados, las fronteras. En Instagram ponemos más fotos del viaje e informaciones también históricas, culturales de los sitios que hemos visitado. Sí, luego tenemos las otras redes sociales. Que el Instagram. Y Exacto. todo tiene el mismo nombre, Préstame la Brújula. Y luego próximamente pues sacaremos viajes. Estamos pensando sobre todo viajes de Pakistán, de aquí del Carnaval de Guinea-Bissau, tenemos el de Perú, ir sacando viajecitos que tenemos planeados también en la web. Bueno, pues os seguiremos a través de las varias redes sociales para estar al día y yo pues no me queda nada más que daros las gracias por vuestro tiempo, que ha sido un placer, que podríamos estarnos horas, lo he disfrutado un montón conociendo vuestras historias y anécdotas y de verdad muchas gracias por el tiempo que nos habéis regalado. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo hemos pasado genial. Gracias a ti por tu tiempo. Es un placer además hablar. Venga, hasta otra. Venga, hasta luego. Un placer. Hasta luego, un placer. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.